Día 25 de julio, Santiago Apóstol, llamado el Mayor, patrón de España. Santiago, cuya memoria celebra hoy la Santa Iglesia, se llama el Mayor porque fue llamado al apostolado antes que el otro Santiago, hijo de Alfeo y obispo de Jerusalén, que por esta misma razón se llama el Menor y su fiesta se celebra en otro día. Nuestro Santiago el Mayor fue hijo de Zebedeo y de María Salomé, y hermano mayor de San Juan Evangelista. Nació en Besaida, ciudad de Galilea, a 2 leguas cortas de Cafarnaúm, situada sobre la orilla septentrional del lago de Genesaret, llamado también el mar de Tiberíades. Créese que tenía 10 o 12 años más que el Salvador del mundo y su hermano Juan 6 años menos. Vivían con su padre en Besaida, patria de entrambos, como también de San Pedro, de San Felipe y de San Andrés. Eran de oficio pescadores, aunque Orígenes llama barqueros a Santiago y a San Juan, porque tenían un barco o una barca propia en que pescaban a las órdenes de su padre, pero San Pedro y San Andrés son llamados simplemente pescadores porque no tenían barca ni barco propio, pescaban a jornal para otro patrón o maestro de pesca. Su madre Salomé, una de las primeras mujeres que siguieron a Cristo, era muy piadosa y por lo mismo era también virtuosa toda su familia, la cual no dejaba de distinguirse por su virtud, a pesar de su humilde condición. San Epifanio es de sentir que Santiago era discípulo de San Juan Bautista y que fue aquel a quien su maestro envió con embajada al Salvador. Sea de esto lo que fuere, es cierto que luego que el Hijo de Dios comenzó a predicar, Santiago y San Juan fueron los que se dieron más prisa por oírle, aunque no le siguieron hasta algunos meses después. Estaban un día los dos hermanos en el barco con su padre, y todos estaban muy tristes porque, habiendo trabajado toda la noche, nada habían pescado. Cuando llegó el Señor a la orilla del lago acompañado de una inmensa multitud de gentes que le seguían, por librarse de la opresión, se metió en el barco donde estaba Pedro y mandóle hacerse a la mar. Le dijo: échese las redes, con todo y con toda confianza. Cayó tanta pesca que se rompían las redes y llamaron en su socorro a los que estaban en la barca más inmediata. Eran estos Santiago y Juan, con los que pescaban a sus órdenes. Acudieron prontos y se llenaron tanto las dos barcas que faltó poco para que ambas fuesen al fondo. Atónitos de este prodigio, llevaron los barcos a tierra y resolvieron dejarlos todo por seguir a Jesucristo, como con efecto lo ejecutaron muy presto. Caminaba un día el Salvador por la orilla del lago de Genesaret, y llamando a Pedro y a Andrés le mandó que le siguiesen. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan dentro del barco con su padre el Zebedeo, los cuales todos estaban componiendo las redes. Díjoles lo mismo que a Pedro y a Andrés, y los dos hermanos le siguieron con tanta prontitud que ganaron el corazón del Señor. Sin detenerse un momento dejaron las redes, el barco, los compañeros que ganaban la vida con ellos, y a su mismo Padre, obedeciendo pronta y generosa, que junta a tan perfecta desasimiento contribuyó no poco a la particular amistad y amor que en todas ocasiones mostró Cristo después a los dos hermanos. Desde luego, conocieron todos que Santiago era uno de los discípulos más favorecidos. Pocos milagros hizo el Salvador de que él no estuviese sido testigo. Hallóse presente cuando sanó a la suegra de San Pedro en la resurrección de la hija de Jairo.
príncipe de la sinagoga. También quiso el Hijo de Dios que le acompañara San Pedro, Santiago y San Juan, 3 discípulos particularmente amados suyos, a quienes por todo el discurso de su vida distinguió con singulares demostraciones de amor y de ternura. Fue muy especial la que manifestó en el Tabor, llamándolos para testigos de su gloriosa transfiguración. Esta elección para mostrarles una parte de su gloria fue la mayor distinción que había hecho de ellos desde que estaban en su divina escuela. A vista de tan repetidos testimonios de la preferencia que lograban en los cariños del Señor, se alentaron ellos y su madre a una pretensión que no los acreditaba de muy perfectos, manifestando bien que hasta la venida del Espíritu Santo no formaron conceptos adecuados y justos de las verdades y de las máximas espirituales de la religión. Acababa de decirles el Salvador que los 12 apóstoles se habían de sentar en 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel, pero no les había expresado quiénes habían de estar más cerca de su persona. No ignorando la madre de Santiago y de San Juan el particular cariño que mostraba siempre a sus 2 hijos, le pareció que le podía pedir con toda confianza los 2 primeros tronos para ellos. Presentóse pues ante el Señor la buena mujer en medio de los 2 hijos, y adorándole con toda reverencia le dijo que tenía que pedirle una gracia. Habida licencia, añadió: Señor, todos 3 os hacemos una misma petición. Esta es que cuando estéis en vuestro reino, dispongáis que uno de mis hijos se siente a vuestra mano derecha y el otro a vuestra siniestra. No contestó el Salvador directamente a la madre, sabiendo muy bien que hablaba en nombre de sus hijos, y así dirigiéndose a éstos la palabra sin reprenderles su ambición, se contentó con instruirlos, dándoles en esta ocasión aquella admirable lección de la humildad que en el fundador del verdadero mérito, y asegurándoles que si querían ser los mayores en el reino de los cielos era menester que bebiesen primero su cáliz y que se hiciesen pequeños y humildes en este mundo. Aunque el celo de los 2 hermanos no era todavía el más puro ni el más arreglado, no por eso era menos ardiente ni menos tierno el amor que profesaban a Jesucristo. Cerca de 6 meses antes de la pasión, caminando por Galilea a Judea, quiso entrar en un pueblo de Samaria, cuyos habitantes le cerraron las puertas por saber que iba de Jerusalén, lo que no podían tolerar los samaritanos después del cisma. Irritados Santiago y San Juan a vista del desaire que se hacía a su maestro, le dijeron que si les daba licencia harían bajar fuego del cielo para exterminar a aquellos insolentes. Reprimió el Salvador su demasiado ardimiento, enseñándoles que el espíritu del Evangelio que les anunciaba no era de rigor como el de la ley de Moisés, sino espíritu de dulzura y de caridad. Y aún se cree que cuando dio a los 2 hermanos el nombre de Boanerges, que quiere decir hijos del trueno, aludía al árbol y a la fogosidad de su impetuoso celo. Grande fue sin duda el favor que hizo el Señor a Santiago en escogerle para testigo de las glorias del Tabor, pero no fue menos el que le dispensó llevándole también para que le fuese en las agonías del huerto. Fue este bienaventurado apóstol uno de los 3 que acompañaron al Salvador en el monte de los Olivos para servirle, digámoslo así, de consuelo en aquella mortal tristeza, queriendo el Señor hacer con él esta nueva demostración de su ternura hasta el día antes de su muerte.
pero de mayor consuelo fueron las que hizo después de su gloriosa resurrección. Hallóse presente Santiago a todas sus frecuentes apariciones, teniendo parte en las instituciones y en las pruebas de bondad que dio el Salvador a sus discípulos. Después que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, ninguna cosa fue capaz de contentar y de contener el celo de Santiago. Corría a las ciudades, villas y aldeas de Judea para anunciar a sus hermanos la fe de Jesucristo. Es constante y muy autorizada tradición de todas las iglesias de España que Santiago fue el primer apóstol, que antes que los apóstoles se separaran para anunciar el Evangelio en todo el universo, viendo que después de la muerte de San Esteban no se podía predicar a Jesucristo en la Judea, Santiago se embarcó, pasó los mares y llevó a España las primeras luces de la fe. Venérase aún en Zaragoza sagrado y glorioso pilar sobre el cual la devota piedad cree con grande fundamento que se le apareció la Santísima Virgen, estando aún en vida mortal esta señora, y le mandó fabricar en aquel mismo sitio una capilla dedicada a su santo nombre, asegurándole tomaba desde luego debajo de su especial patrocinio una nación que hasta el fin de los siglos había de ser muy devota suya. Después volvió Santiago a Judea, donde trabajó con extraordinario celo en anunciar la fe de Jesucristo. Por su elocuencia, por su valor, por su fuerza de sus razones y por los milagros, moción que acompañaban a sus discursos, confirmando, sosteniendo y autorizando todo con mucho número de milagros, hizo grandes conversiones. Alborotóse toda la nación a vista de tantas maravillas y se amotinó furiosamente contra Santiago. Hicieron los judíos todo lo que pudieron para perderle. Saliéronse de dos famosos magos, Filetes y Hermógenes, que prometieron convencerle y desacreditarle delante de todo el pueblo con sus artificios. Pero sucedió todo lo contrario. Luego que el santo habló, se convirtió Filetes y Hermógenes. Quedó convencido del ningún poder de sus encantos y de la maravillosa virtud del apóstol. Pero los judíos principales no por eso depusieron su encono ni su animosidad. Un día que hablaba al pueblo con grande fuerza acerca de la divinidad de Jesucristo, probándola con el cumplimiento de las profecías, echaron manos de él, y después de haberle maltratado le llevaron a Herodes Agripa, rey de Judea, nieto del que hizo morir a los inocentes, y sobrino de otro Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, que quitó la vida a San Juan Bautista. Era Agripa poco grato a los judíos y había tiempo que solicitaba ocasión de hacerles algún gusto para agraciarse con ellos. Parecióle no la podía lograr más oportuna que la de sacrificar a su odio al que consideraba como cabeza de la religión cristiana y por una de las más celosas piedras, uno de los más celosos discípulos de Jesucristo. Sin otras pruebas, le sustanció la causa y le sentenció a que le cortasen la cabeza. San Clemente Alejandrino, que floreció a finales del siglo II, asegura que el judío que le prendió, viendo la generosidad con que confesaba a Jesucristo, se sintió tan movido que confesó era también cristiano, y que por esta confesión fue condenado al mismo suplicio. Cuando los conducían al lugar destinado para la ejecución, el nuevo confesor de Jesucristo se arrojó a los pies del santo apóstol y le pidió perdón. Abrazóle Santiago tiernamente y le dijo: la paz sea contigo.
donde quieren decir tuvo principio la ceremonia que usa la Iglesia en el santo sacrificio de la misa, valiéndose de las mismas palabras para dar la paz al pueblo antes de la comunión. Llegados al lugar del suplicio, Santiago hizo oración, dando gracias al Señor por la honra que le hacía de que derramase su sangre por la gloria de su nombre, y que fuese el primer apóstol que padeció el martirio por su santo amor. Sucedió el año 44 de Jesucristo, hacia el tiempo de la Pascua, y fue degollado en compañía de otro que entró a la parte de la misma corona. Afirma San Epifanio que Santiago fue perpetuamente virgen como su hermano San Juan, y que por esta razón merecieron los dos el singular amor que el Salvador le profesó. Después de la muerte del apóstol que sucedió en Jerusalén, los cristianos enterraron su cuerpo en la misma ciudad, donde se asegura estuvo poco tiempo, y se cree que los discípulos que le vieron y que vinieron siguiéndole desde España retiraron el santo cuerpo, y embarcándose con él aportaron a Iria Flavia, pueblo de Galicia, donde estuvo oculto aquel precioso tesoro todo el tiempo que duró la inundación de los bárbaros hasta el principio del siglo IX. Entonces se descubrieron milagrosamente las santas reliquias en tiempo de don Alfonso el Casto, rey de León, aliado de Carlomagno. Aquel piadoso monarca las hizo trasladar a Compostela, y para autorizar más un lugar que ya era célebre en el universo por la devoción y concurso de los fieles, el Papa León III trasladó la silla episcopal de Iria a Compostela, a donde continúa la concurrencia de peregrinos y extranjeros de todo el mundo cristiano desde 1000 años, publicando lo mucho que puede con Dios el santo apóstol, de manera que después de la peregrinación a Jerusalén y a Roma no hay otra más solemne en toda la cristiandad. Gloríanse algunas iglesias de Francia de poseer alguna parte de las reliquias de nuestro grande apóstol, y aun alguna pretende ser depositaria de su sagrado cuerpo, pero los mismos franceses desprecian esta pretensión, acreditándolo con los innumerables peregrinos que de toda aquella nación más que de alguna otra concurren cada año en tropas a Compostela. No caben en el guarismo las singulares gracias que España ha recibido siempre de este gran santo. Sobre todo reconoce deberle las victorias más señaladas que ha conseguido de los enemigos de la religión, y después de Dios recurre continuamente a su protección en todas las públicas calamidades. Oh divino Jesús del mundo redentor, asístenos benigno al cantar los loores del ínclito patrón de España y defensor, pues cantamos también tus glorias y favores. A este solo hoy día debemos alabar, porque el primero fue entre sus compañeros que logró por Jesús su sangre derramar, venciendo a sus verdugos más que fieras fieros. De tu divino amor con muestras singulares, oh dulce y buen Jesús, Jaime fue distinguido, pues hasta en los misterios más particulares, cual testigo por ti fue siempre el admitido. Cuan a la casa de Jairo tú acudiste, y por efecto de tu diestra omnipotente a su difunta niña a la vista volviste. Santiago estaba allí a tu lado presente, cuando cual sol brilló tu rostro en el Tabor, y mostraste también tu blanca vestidura, de la más pura nieve imitando el candor. Santiago estuvo allí mirando tu hermosura, cuando en Gesemaní
muy cerca del Cedrón, oraste con sudor sanguíneo, agonizando, ya entonces por amor y nuestra redención. Santiago allí te vio en tu sangre nadando. Gloria eterna al Padre de todo Criador, gloria al eterno Hijo de todo Redentor, al Espíritu gloria, todos tributemos, gloria a los tres sin fin todos cantemos. Amén.